Profe, ¿cómo andamos? Vale, Hugo. Bien, nomás, espectacular para un día de fiestas patrias. ¿Y vos? 14 y 15 de mayo. Pero, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empieza eso? Bueno, yo creo que tenemos que asumir que estamos en el mejor lugar para contar esta historia. Estamos en la Casa de la Independencia. Pero esto comienza realmente muy lejos de nosotros porque tenemos que situarnos en Europa. Resulta ser que en el año 1807 a Napoleón se le ocurrió expandirse y se va hacia la península ibérica. Pide primero permiso para ir hacia Portugal, pero luego se termina quedando. Ya le gustó, me ya queda acá. Sí, y al final se da una suerte en la cual él logra que los reyes españoles abdiquen y le vuelve a su hermano rey de España. Eso que genera en España, primero un caos antifrancés, se organizan los españoles y ahí es donde entra un temita clave en toda la historia. Es que siempre el control real sobre sus colonias era férreo. Pero sin el rey, sin el sistema funcionando, resultaba ser que tenía que, claro, ¿quién gobierna? ¿Cómo se da esa verticalidad? Y eso va a implicar que en muchos lugares de América comiencen a darse focos de sublevación. El 25 de mayo de 1810 ocurre eso en Buenos Aires. Más cercano, ¿no? Más cercano ya, pero Buenos Aires era cabeza del virreinato al cual el Paraguay pertenecía. Y en consecuencia ocurre que eso va a motivar que aquí existan también algunos cuestionamientos al sistema de gobierno y por lo tanto eso de a poquito va a desencadenar a nuestra independencia. O sea, eso detonó que acá empiecen a pensar, pero también nosotros podemos. Claro, ahora, ¿a dónde apuntábamos? Ese es un tema que yo creo que tenemos que invitarle a nuestra audiencia a discutir, a conocer. Y bueno, arranquemos con una pequeña pausa, una invitación. A la vuelta, aquí mismo en la Casa de la Independencia, está una invitada que nos va a ayudar a entender quiénes eran las personas que hicieron este golpe, pero por sobre todo que no eran ellos solos los que tenían esa idea de derrocar al poder español. ¿Te parece? Tomamos un mate mientras tanto, profe. Perfecto, me toca a mí primero. Enseguida volvemos. Gracias por continuar con nosotros, este especial de la Mega para el 14 y 15 de mayo, por estos 215 años de nuestra independencia. Ahora nos acompaña la doctora Marimonte, educadora, maestra de maestras, profusa investigadora de nuestro pasado y toda una eminencia para aquellos que queremos la historia nacional. Gracias por acompañarnos, profe, en este especial de la Mega Cadena. Muchas gracias, para mí también es un privilegio compartir con ustedes este momento, ¿verdad? Y recordar algunos acontecimientos que ocurrieron en esos días de mayo. Gracias, profe. Con Hugo, antes de la pausa, la primera pausa, estuvimos hablando respecto a lo que pasó en España y cómo eso de alguna manera dejó a las colonias americanas a casi su suerte, ¿verdad? Y nos quedamos un poquito en lo que pasó en Buenos Aires ese 25 de mayo de 1810. Pero nos gustaría escuchar de tu conocimiento. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Por qué se da este derrocamiento al virrey del Río de la Plata? Y para después poder preguntarte cómo eso impacta realmente acá. Bueno, en realidad todo comienza con la invasión de Napoleón a España y entonces ahí se forma la Junta de Sevilla, se constituye y existe una gran disyuntiva porque en Brasil se había posicionado la princesa Carlota Joaquina, que era a su vez hija de Carlos IV, el rey que había sido defenestrado, y hermana, de hecho, de Fernando VII, que había sido apresado por orden de Napoleón y llevado
al castillo Fontainebleau en Francia. Aparte de eso, el hermano de José Bonaparte, de Napoleón Bonaparte, José, también pretendía el trono español y por supuesto la Junta de Sevilla. Entonces existen tres autoridades en España en ese momento y que las colonias están como, no precisamente a su suerte, sino a quien se apoya, ¿verdad? Si al hermano de Napoleón, José Bonaparte, que nadie lo quería, o seguir rindiendo fidelidad a la Junta de Sevilla, o a Carlota Joaquina, que estaba ya en su posesión colonial de Brasil. Entonces, el 10 de mayo de 1810 llega al puerto de Buenos Aires una fragata anunciando la caída de la Junta de Sevilla, que la gran parte de las colonias rendían todavía fidelidad a la Junta, ¿verdad? Pero había caído ahora. Entonces, el Cabildo de Buenos Aires decide reunirse y el 23 de mayo, el 24 de mayo y el 25 de mayo, ¿verdad? A la mañana deciden constituirse en una junta y declarar la independencia. La independencia de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento, por supuesto, desde 1776 era capital del virreinato. Y comunicar a las demás provincias que integraban el virreinato del Río de la Plata, que eran 8 en realidad, 8 intendencias, ¿verdad? Y 3 gobernaciones. Una de esas intendencias era la Intendencia de Paraguay, que estaba gobernada por Bernardo de Velasco desde el año 1806. Bueno, entonces se conoce la destitución del virrey, porque al declararse independiente, el virrey es defenestrado. El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Entonces, vienen las comunicaciones a las provincias del interior y entre ellas a Asunción. A finales de octubre de 1810 llega al puerto de Asunción un mercader español, José de María, que hacía la travesía entre Asunción y Buenos Aires y comunica a ciertos civiles lo que estaba ocurriendo. Entonces, uno de ellos, llamado Pedro Nolasco Domet, juntamente con Fortunato Roa, otro civil, deciden plegarse a la Junta de Buenos Aires. Este fue un conato revolucionario que se decidió, ¿verdad?, hacer esto para derrocar a Velasco y apoyar a la Junta de Buenos Aires y unirse a eso. Profesora, en este punto, para la audiencia, para aquellos que están escuchando por primera vez, porque suele ser esto algo que en los libros no figura mucho, estamos hablando de que un conato entonces ya era realmente un movimiento que buscaba realmente defenestrar al gobernador y entonces por lo tanto hacer que la provincia del Paraguay, en este caso de ese grupo en particular, apoye a Buenos Aires. Apoya a Buenos Aires, sí. Entonces, era un conato subversivo, o sea, una intención ya de derrocar a Velasco y a todo el poder español, especialmente al ministro de Hacienda, que era Elizalde, el secretario de gobierno en ese momento, José de Somillera, era porteño, pero también era en cierta medida español. Pero él decide, aunar esfuerzos para que ese conato dirigido por Pedro Nolasco Domet tuviese éxito y que la provincia de Paraguay se uniese a la Junta de Buenos Aires. Sin embargo, llega a oídos de Velasco esta subversión
y los implicados son apresados y llevados al Fuerte Borbón, que hoy es Fuerte Olimpo. Entre tanto, José de María, que era el comerciante, siguió río arriba, llegó hasta Concepción y ahí habló a ciertos personajes que estaban, digamos, en el gobierno, en la administración de Concepción, y le apoyan ciertos sacerdotes como el padre Sarmiento y el padre Ibarbals, ¿verdad? Aparte, un juez de paz, Gabriel Benítez, y también José Báez. Todas estas gentes implicadas hacía que se produjese unas reuniones, ¿verdad?, en donde iban y venían a la administración gobernativa, hasta que uno de los jueces de paz, Gómez de Pedruesa, se entera de todo lo que estaba ocurriendo y comunica a Velasco. Velasco manda una guarnición militar y, por supuesto, de nuevo este conato subversivo es derrocado. Sería el segundo, ya entonces. El segundo. Sí. El primero fue en Asunción, ¿verdad?, a fines de octubre. El segundo en Concepción a fines de noviembre. Y a los sacerdotes no se les apresó, pero se les sacó de su parroquia, y a José de María se le prohibió seguir comerciando. Él tenía una cuenta con el gobierno de llevar hierba hasta Santa Fe y se le prohibió de vuelta, o sea, de nuevo su paso hacia arriba abajo. Por lo tanto, José de María se queda en Asunción. Si no está apresado, por lo menos se le impide seguir comerciando como él lo venía haciendo. Muy bien. Unos días antes de la Navidad del año 1810, ya se tenían noticias por los chasques que venían e iban, ¿verdad? El correo, que Buenos Aires estaba preparando una guarnición militar para venir a someter al Paraguay, porque en primer lugar, después de la independencia de Buenos Aires, la Junta había enviado varias misivas, ¿verdad? Hasta Asunción había venido el señor Aguilera, después vino otro señor Arenas, que eran de la Junta de Buenos Aires, y finalmente también José de Espínola y Peña, con quien había chocado en varias oportunidades con el gobernador Velasco y que se encontraba en Buenos Aires, y él mismo se ofreció a venir a traer una nota a Velasco y a las autoridades civiles para plegarse a Buenos Aires. Entonces, ya se conocía que si el Paraguay, como las demás provincias, no aceptaban unirse a Buenos Aires, lo iban a someter a la fuerza. Tal es así que en el 23 de diciembre llegó una noticia a la guarnición de Itá, de Yaguarón primero, de Yaguarón, donde se encontraba el oficial Manuel Grance, ¿verdad? Yaguarón en ese momento era un pueblo de indios y tenía su administrador local, que era un indígena Cuariyú, Juan Cuariyú. Entonces, Grance le comunica a Cuariyú que los porteños van a venir, que son cristianos como nosotros, católicos, apostólicos, romanos, que aman la religión y aman la libertad, y que la provincia del Paraguay tendría que plegarse a la Junta de Buenos Aires. Y Cuariyú no entiende muy bien lo que está ocurriendo, y lo primero que hace es ir a comunicar a la guarnición militar. Y el oficial de la guarnición le comunica nuevamente a Velasco diciendo que se estaba preparando un conato subversivo en Yaguarón. Y tal es así que a raíz de eso, Corregidor es apresado, ¿verdad?
siendo el inocente. En realidad era Grance el que había promocionado todo esto. Bueno, en enero ocurre casi lo mismo en otro pueblo indio que es de Itá, diciendo que Belgrano ya había cruzado el Paraná y se conocía ya en Asunción y sus alrededores y en las inmediaciones que Belgrano venía con el propósito de someter a la provincia del Paraguay a Buenos Aires. Tal es así que varios, digamos, adeptos a la Junta de Buenos Aires quisieron adherirse. Eso fue entre el 15 y 20 de enero de 1811 que empezaron a prepararse para ayudar inclusive a Belgrano y estar en contra de Velasco. Por primera vez tenemos aquí que la guarnición militar dirigida por José Montiel en Itá se adhiere a esto. Pero uno de los oficiales de más bajo rango viene hasta Asunción y comunica a Velasco. Y tal es así que Velasco manda a sus oficiales y apresa a Montiel y al resto. Entonces, nuevamente este conato fue descubierto. El último fue ya cerca de nuestra independencia, entre el 11 y el 20 de abril empezaron a reunirse en casa de un joven que ya había participado el año pasado en un conato revolucionario y que justamente es Pedro Nolasco Domecq otra vez, ¿verdad? Carlos R. Centurión aparece en el registro como Manuel Domecq, pero según Carlos R. Centurión es el mismo del conato que había sucedido en octubre del año anterior. Entonces empiezan a reunirse en casa de Domecq, que se había venido de vuelta del Fuerte Borbón, se había escapado de hecho, y su esposa empezó a recibir a los revolucionarios. Pero es nuevamente el 20 de abril de 1811, de nuevo es descubierta la conspiración y Velasco, ¿verdad?, vuelve a apresar a Domecq y enviarlo solamente a la cárcel pública de acá, porque la de Borbón no era ya muy... 3 conspiraciones de momento tenemos. 5. 5. O sea, 5. mucho intento, se filtraba la información, Sí. Iba, venía, o sea, la idea rondaba, profesor. Exacto. Estamos hablando de prolegómenos a nuestra independencia. Desde octubre de 1810, digamos que la idea ya estaba gestándose después de la independencia de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Y por sobre todo rescatamos acá de que no es solamente ese grupo que siempre nosotros vemos en los libros de historia que son los que llevaron el golpe, sino que había masivamente entonces una idea quizá no homogénea en el grupo, ¿verdad? Sí. Pero de llegar al objetivo similar. Claro, por ejemplo, nadie habla de Pedro Nolasco Domecq o su hermano Manuel Domecq o de Fortunato Roa, Narciso Echagüe, ¿verdad? Cuya esposa, la esposa de Narciso Echagüe, Luisa Echagüe, estaba casada con Manuel Iturbe también, ¿verdad? Que era después uno de los patriotas de nuestra independencia. Entonces, quiero nomás advertir que en una sociedad no muy grande como era la Asuncena, porque prácticamente todo se creó en Asunción, se gestó en Asunción y en sus alrededores, como el caso de Itá o el caso de Yaguarón, ¿verdad? Y lo más lejano era lo de Concepción, en donde un partidario de la Junta de Buenos Aires, el comerciante José de María, fue el que incubó, digamos, la idea de independizarse y unirse a Buenos Aires.
es necesario advertir que todos estos connatos no eran precisamente independizarse y ser libres de todo poder de España y de Buenos Aires. Era independizarse de España, pero unirse a la causa patriótica porteña. Interesante, interesante. Profe, te queremos pedir para que nos acompañes un bloque más, ¿verdad? Ahora vamos a ir a una brevísima pausa. Le invitamos también a quienes nos están siguiendo. No se mueva, en minutos más este especial de la Media Cadena. Y continuamos con esta charla recordando un poco aquella gesta de 14 y 15 de mayo de 1811. Hemos tenido un poco los antecedentes, hemos aprendido mucho con la doctora porque no sabíamos mucho de estos antecedentes. Y doctora, yo le quería consultar sobre estas personas que estuvieron involucradas entre esa noche y madrugada. ¿Había algún tipo de relacionamiento, pariente, algunos parientes políticos, alguna relación? Porque era un pueblo chico Asunción en ese momento. Sí. En realidad Asunción contaba en ese tiempo con unos 10.000 habitantes, pero con Asunción y sus alrededores, ¿verdad? Y el centro de Asunción era desde la bahía, más o menos, hasta lo que hoy sería la calle Teniente Fariña, más o menos, ¿verdad? Y desde un poco de Colón hasta lo que sería la calle Tacuarí. Ahí había una planta llamada el Samú Peré, que era el límite prácticamente de Asunción, ¿verdad? En ese momento de nuestra independencia. Están los mapas de Azara, de fines del siglo XVIII, y de Julio Ramón de César, otro español cartógrafo que había venido en ese momento a Asunción, y se pueden distinguir, por ejemplo, las casas de la gente pro, de la gente, o sea, de la sociedad paraguaya en ese momento. Respondiendo a tu pregunta, voy a comentarte que sí, en esta casa, que hoy se denomina la Casa de la Independencia, pertenecía a los hermanos Martínez Sáenz. El padre era un español casado con una criolla paraguaya y tuvo 2 hijos. Uno de los hijos, Pablo Martínez Sáenz, estaba casado con María del Carmen Esperati, hija de un italiano casado con una porteña y que vivían hacia el sur. Pero ella, cuando contrajo nupcias con Martínez Sáenz, le trajo a sus hermanas Josefa Facunda, Micaela y Hermelinda. Y aparte de eso, ¿verdad? Aquí al lado, las calles todavía no estaban delineadas en cuadrícula. Eso ocurre recién con Carlos Antonio López. O sea que eran pequeños pasadizos, etc. Y hacia un lado, digamos el lado norte de la casa de los Martínez Sáenz, vivía doña Juana de Lara, que era una señora notable en la sociedad porque ella había sido viuda de un comerciante también, Díaz de Bedoya, José Díaz de Bedoya, un comerciante muy importante, en donde su casa lindaba con Ollanociste, por supuesto, la Laguna de los Patos, y hasta ahí venían las barcazas en donde desembarcaban los productos que se traían de Buenos Aires. Entonces ella no solamente era una dama de la sociedad paraguaya, sino también ocupaba un nivel socioeconómico importante. En su casa, en ese momento, en mayo de 1811, se hallaban hospedados sus sobrinos Manuel e Ignacio Iturbe, los Iturbe. Y le era muy cómodo pasarse a esta casa, ¿verdad? Esta casa estaba lindando con la casa de los Recalde. Y en uno de los salones es donde se hacían las tertulias. Doña María del Carmen Esperati, que era la anfitriona con sus hermanas, también recibían a otras damas, esposas y novias
de algunos de los conjurados, como por ejemplo Juana Mayor, que era una joven muy bonita también de la sociedad, que era la esposa de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero era primo de los Martínez Sáenz. Entonces vemos el parentesco. Además era sobrino de Fray Fernando Caballero, que era el sacerdote que oficiaba la misa en la catedral, ¿verdad? Y era pariente político de doña Juana de Lara. Entonces ustedes pueden ver que era una sociedad endogámica, especialmente la gente de la alta sociedad. Okay. Yo pienso que en esa reunión, para disimular y que Velasco no se entere mucho de lo que pasaba, venían también las señoras, las damas, para compartir tertulias diariamente, ¿verdad? Entonces, el 9 de mayo de 1811 llega un enviado de Carlota Joaquina. Venía de parte del general Sousa, que se encontraba en Río Grande do Sul. Carlota Joaquina, por supuesto, residía en Río de Janeiro y se le encomendó a este emisario llamado José de Abreu, viene para entrevistarse con Velasco. Y de esta entrevista, inmediatamente se conoce lo que estaba sucediendo. Las intenciones de Carlota Joaquina para adherirse a el Imperio de Brasil en ese momento, que era colonia portuguesa. Entonces, los patriotas que se reunían tenían que esperarle a Fulgencio Yegro porque ellos querían producir el golpe de la independencia el 25 de mayo en el aniversario de la independencia de Buenos Aires. Pero Fulgencio Yegro se encontraba en el sur, en Itapúa, después de la victoria que se tuvo en Tacuarí, Paraguarí, ¿verdad? Contra Belgrano. Y se tenía que encontrar con Blas Manuel de Rojas, que tenía su estancia en Misiones, y venir con todo ese ejército del sur para intimidar a Velasco. Esa marcha iba a llevar varios días, doctora. Exacto. Entonces ellos decidieron en la noche del 14 de mayo que se realice el golpe en contra de Velasco, ¿verdad? Entonces, hay también, yo saco a luz de algunas mujeres que, por ejemplo, como dije, que eran novias o esposas de los conjurados, otras personas del personal, porque sabemos que Petrona del Rosario era esclava de esta casa y que servía, ¿verdad?, las minutas a los que tenían que estar hablando acerca de la revolución. Inclusive fue invitado a última hora el sacerdote, ¿verdad?, de la catedral, que era Fray Fernando Caballero, y le pidieron a doña Juana de Lara una silla de manos, ¿verdad?, que era la que traían entre 4 personas, para que Velasco no sepa de la conspiración que estaba ocurriendo acá en la noche del 14 de mayo, y él no se apresura a apresar a los conjurados. Entonces le pidieron a doña Juana de Lara su silla de manos, porque ella, este medio de locomoción, no iba a hacer ruido de caballos ni de carros, ¿verdad?, para traerle al sacerdote. Y él viene y da su bendición. Entonces salen de aquí, ¿verdad? Hay un mapa muy interesante. Salen de aquí, salen de la casa de doña Juana de Lara, donde estaban los Iturbes. Cerca de la actual catedral estaba Mauricio José Troche con los curuguateños que venían de Curuguatú. Y todo ese cúmulo de personas salen de diferentes lugares para ir al cuartel, posicionarse frente a la casa de Velasco, que era donde hoy está la plaza de armas. Esa era la casa de los gobernadores, y después entonces intimarle y declarar así la independencia. Interesante, interesante. Entonces, profe,
algo que no se menciona mucho, pero que hay que destacar, es al final de cuentas la mano femenina también en el golpe. Claro, porque doña Juana de Lara fue hasta la catedral para darle el santo y seña a los conjurados que en esa noche tenían que... ¿Y ella que era de la catedral? Ella era la mayordoma de la catedral, ¿verdad? Y como era una señora respetable, viuda, ya de cierta edad, entonces nadie iba a sospechar de ella, ¿verdad? Entonces te tocan las campanas cuando Velasco decide entregar el gobierno. Y es interesante, para terminar, quiero acotar que esta revolución no fue una revolución armada, sino una revolución simplemente de palabras, de una intimación y de aceptar, ¿verdad?, entregar el gobierno por parte de Velasco. O sea que no hubo ni un derramamiento de sangre como ocurrió en otras latitudes, que sí hubo una guerra de independencia, como en el altiplano y también, ¿verdad?, más al norte, en México, ¿verdad?, y en América Central. Pero Paraguay tuvo una revolución pacífica, sin derramamiento de sangre, y Velasco entrega el gobierno en la noche del 14 de mayo de 1811 y Paraguay queda libre de todo poder español y también porteño, porque inmediatamente después, el 20 de junio, dirigen una nota a Buenos Aires diciendo que el Paraguay es libre e independiente tanto de España como de Buenos Aires. Doctora, muchísimas gracias por compartir parte de su conocimiento con todos nosotros, que a ella nos muestra el libro, por supuesto, que la profe ha iluminado datos que no sabíamos, porque obviamente en la escuela no nos enseñan mucho de esto. Y profe, yo te quiero invitar, le digo también profe porque estamos con un académico también, el profe Julián, a irnos donde la doctora nos comentaba, donde lastimosamente ya no está hoy la casa del gobernador, pero para situarnos en el lugar donde se movió el golpe de aquella noche. Nosotros vamos a un breve corte y nos trasladamos con el profe Julián también a ver dónde fue el golpe y ver dónde estaba también la casa del gobernador. Profe Julián, como te había adelantado, vamos a hablar ahora sobre lo que fue ese atraco, ese golpe en esa noche y madrugada por parte de los jóvenes patriotas, aquellos jóvenes valientes soldados paraguayos, en ese entonces con edad muy similar a la que yo tengo, otras personas más jóvenes que tomaron esa decisión. Pero para poder entender desde un punto de vista más amplio lo que ocurrió, vamos a hablar con alguien que conoce mucho de esto, y quién mejor que Fabián Chamorro, que va a darnos una mirada, profesor, de lo que fue. Profesor, ¿qué ocurrió? Primero, ¿en dónde estamos? Estamos, bueno, esto es la mal llamada Plaza de Armas, realmente es una combinación, un conjunto de plazas, que hoy la gente llama como Plaza de Armas. Aquí estaba la casa de los gobernadores. En este lugar. En este mismo lugar. Es más, acá a unos metros probablemente ya terminaba, porque justamente el Cabildo, que es la edificación que está detrás, marca donde empezaba el cuartel de Rivera, que también algunos le llamaban el cuartel del colegio. Después había otro cuartel que era el cuartel de artillería, y estaba el cuartel principal, donde hoy está parte de la sede del Congreso. La parte más antigua de la sede del Congreso fue alguna vez escuela militar, a principios del siglo XX, pero en ese lugar había una unidad militar muy grande que se llamaba el cuartel de la plaza, que era el que tenía mayor poder de fuego en Asunción. Aquí vivía Velasco, aquí vivieron los últimos 3 gobernadores del Paraguay, y Velasco tenía una pequeña unidad de lo que sería su escolta, que se le llamaba Miñones. Era una escolta que tenía Velasco, que fue la única que amagó un intento ahí de defensa, una escaramuza, pero rápidamente se retiraron del lugar. Se quedó solo, muy rápido que se quedó solo Velasco. Hay que explicar a la gente que esto fue una operación militar. Es cierto que hubo civiles complotados y que los civiles ayudaron de alguna manera a la organización de lo que pasó esa noche.
y que no solamente una casa salieron todos. Siempre nos cuentan el tema de la Casa de la Independencia, que de ahí salieron los principales, ahí salieron Pedro Juan y Vicente Inés Iturbe, pero de otras casas del centro histórico salen otros complotados. Y no fue solamente ir al cuartel de la plaza, es cierto que es la unidad más importante y que fue la primera que tomaron, y eso probablemente les dio confianza, pero tomaron diferentes direcciones. Si nosotros somos el cuartel de la plaza, nos rodearon. Primero, perdón, si nosotros somos la Casa de la Independencia, nos rodearon, tomaron el cuartel de la plaza y tomaron estas dos unidades que estaban pegadas. El de la Ribera. Otro conjunto, claro, la Ribera y la artillería. Otro conjunto de procesos. Y cuando eso había un solo acceso a Asunción, que más o menos marca lo que hoy es la zona de Tacuarí, entre España y Mariscal López. En esa zona, entonces, los procesos enviaron también una unidad allá. Se bloquearon ahí. Claro, por las dudas. ¿Qué es lo que esperaba Velasco? Una reacción de los españoles. Asunción tenía una población española importante. La población en aquella época de por sí solía tener algún tipo de arma, que era muy normal. Aparte había terminado recién Cerro Porteño y Tacuarí, que había sido unos meses antes. Entonces, con más razón, yo creo que él pensó que la gente iba a reaccionar de una manera y no ocurrió. Las negociaciones empezaron, creo que ya hablaron del replique de las campanas. Sí. Eso probablemente fue a las 10 de la noche, que es el testimonio del único testigo paraguayo del hecho, es de Mariano Antonio Molas. Entonces, él es el que habla del tema de las campanas. Entonces, después podemos hablar de los mitos que están detrás de ese relato, pero él es el que habla de que a las 10 la catedral hizo sonar las campanas y que esa fue la señal para que los muchachos salgan de las casas donde estaban. Y le da sentido también el hecho, porque es cierto, la mayoría leen un libro de historia que todos partieron de la Casa de la Independencia, pero si estaban todos juntos, ¿para qué el replicar, verdad? Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, como vienen de diferentes lugares, era necesaria la señal. Era necesaria la señal. Además, no había luz eléctrica. Era moverte con antorchas, con velas, o sea, necesitabas coordinar tu operación y la campana era la señal para comenzar el ataque. Una vez que se toman los cuarteles, profe, ¿qué ocurre? Ellos toman las armas de los cuarteles, la artillería. ¿Qué hacen cuando toman los cuarteles alrededor de la casa del gobernador? Lo primero que hacen, comienzan a negociar con Velasco. Le avisan a Velasco, tenemos los cuarteles. Y a partir de ahí empieza una serie de negociaciones. Uno de ellos fue de Manuel Gamarra. Manuel Gamarra es un héroe de Paraguarí, Tacuarí. Pero era españolista. Hay que recordar a la gente que no había todavía una identidad nacional consolidada. Había paraguayos que querían ser parte de España todavía. Había paraguayos que querían ser parte de la entidad territorial que estaba creando Buenos Aires, que hoy la llamamos Argentina. Y había paraguayos que querían ser independientes. Entonces, más allá que él fue héroe de la batalla de Paraguarí y Tacuarí, él fue españolista y estaba a favor de Velasco. Entonces, él primero él se ofrece a atropellar la unidad. Y Velasco le dice no, quería evitar el derramamiento de sangre. Pero fue para intentar negociar. Y después fueron enviados otros emisarios. Y el siguiente más importante que fue ya a la madrugada del 15, las primeras horas del 15, fue el obispo Panes, que era un español muy respetado, el obispo en aquella época, que ni le dejaron entrar en el cuartel. O sea, los próceres estaban decididos a terminar esa noche. Por eso es que se mostraron tan intransigentes hasta con el obispo, porque no le dejaron entrar, ni siquiera le atendieron. Probablemente desde el portón le dijeron que no. Y después va perdiendo la paciencia Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero fue el que cabezó el operativo aquí en Asunción. Era bastante joven también, ¿no? Tenía 25, 26 años. Sí, muy joven. El más viejo era Yegro, de 31, o sea, de los militares. O sea, y Yegro no estaba acá. Sí, era gente muy joven. Bueno, pero hay que hablar de los conceptos de edad en aquella época, muy diferentes hoy en día. Sí. Pero Pedro Caballero pierde la paciencia y le envía una nota a Velasco a través de Vicente Ignacio Iturbe, que fue el encargado de todo, de traer los mensajes, coordinar, hablar con los que se iban acercando. Iturbe envía una intimación, sacan los cañones, los famosos cañones. Vean la pintura de... Porque eso es lo que tienen ahí en la cabeza la gente, profe, que se rodeó con los cañones. Sí, se rodeó con los cañones. Vean el cuadro de Jaime Bestar, que es el cuadro que mejor muestra lo que fue ese momento. Sacan los cañones y con los cañones rodea la posición, le dan una intimación, una última intimación donde le dice:
Si en 15 minutos no te rendís, obrarán los cañones. O sea, vamos a disparar. Y Velasco no tuvo otra que tomar la decisión de dejar el poder. Retrocediendo unas cuantas Sí, horas claro. a eso, usted mencionó que Velasco tenía una guardia, Sí, ¿verdad? millones. Unos miñones. Y que estos, digamos, tienen una escaramuza con los Intentaron. complotados, pero después se desaparecen. Claro. No volvieron más a asomarse. No, ya no volvieron a sumarse. ¿Por qué? Porque además de tomar los cuarteles, evidentemente fue una operación que involucró a mucha gente. Y los miñones eran unidades de 12, 15 soldados. Y dentro del cuartel de la plaza ya había 77 soldados que se habían unido al golpe. Le llamamos golpe porque se pensó en la revolución. Solemos decir revolución. La revolución no ocurrió. La revolución era unir varias columnas y caer sobre Asunción. Pero lo que hubo esa noche fue un golpe cuartelero, porque fue un golpe de Estado. Sí. Entonces, esa unidad, cuando tiene la primera caramuza, se va y no vuelve nunca más. ¿Por qué? Porque era imposible. Si entre los hombres que estaban en el cuartel de la plaza, los que tomaron aquí, por lo menos estamos hablando de 200 personas, ¿Y esto? que era muchísimo. ¿Y estos 12 qué tipo de armas habrán utilizado? No, en esa época? tenían armas muy arcaicas, tenían tipo arcabuces, que son armas que son muy pesadas, que para cargar tienen un operativo, no tenían artillería. Y los otros sí ya tenían. Sí, los muchachos ya tenían. La Casa de los Gobernadores, por ser la Casa de los Gobernadores, también había artillería, pero había que quitar la artillería. ¿No? Es como la artillería, hoy que vos levantás y apuntás y se va a kilómetros, no. Vos para pelear en aquella época tenías que sacar los cañones, poner, Maniobrar. no tenían el tiempo ni los hombres para hacer eso, así que no. Y las armas eran muy complejas, o sea, lo más práctico que tenían probablemente era su lanza, era lo más práctico que tenían, después no había forma de resistir. Profesor, ¿nos puede hablar un poquito de la presencia portuguesa en ese momento, digamos, de que se estaba gestando todo esto? Es que yo creo que eso fue lo que terminó detonando la conspiración. Viene un emisario del Río Grande del Sur, llamado José de Abreu, que viene a ofrecerle a Abreu. O sea, Velasco ya había empezado las negociaciones con los portugueses, todavía no pensando en este evento, sino el tema de Buenos Aires. Buenos Aires es el gran enemigo de los portugueses, como también lo era de Paraguay. Cuando se van los porteños, Velasco dice, no, estos pueden volver. Empieza a negociar con los portugueses. ¿Qué pasaba en aquella época en Brasil? Brasil trae toda su corte, perdón, Portugal trae toda su corte y se establece en Brasil. Vienen sus diplomáticos, sus mejores científicos y se instalan en Brasil por la invasión napoleónica. Y había un vacío de poder que fue lo que desencadenó la Junta de Buenos Aires y todo el proceso de independencia latinoamericana. Se quedan sin rey en España y la hermana del rey español, Carlota Joaquina, estaba casada con el que iba a ser el rey de Portugal. Entonces ella trató de unir ambas coronas en ella misma. Entonces negoció con Velasco y le dijo, no, nosotros damos, hombre, jurarle fidelidad a la nueva reina de España. Porque ella ya quedaba como heredera, pues. O sea, ya reclamó el territorio. Ya reclamó porque su papá y su hermano estaban secuestrados por Napoleón en Francia. Por eso es que se negocia con los portugueses. Se le envía a Abreu como emisario y Abreu, Velasco ya se dio cuenta que aquí también ya pasaba algo. Entonces le dice, ustedes me ofrecieron armamentos y hombres, lleguemos a un acuerdo. Y a ese acuerdo se llega el 13 de mayo. Y el que tenía que encabezar la revolución era Yegros. Y no había todavía la movilización de tropas. Para movilizar una gran cantidad de tropas, de los 3 lugares que él quería movilizar, Corrientes, que probablemente iba a llegar por río gran parte, él que iba a venir de Encarnación, y otra columna que terminó siendo muy ambigua su participación, Manuel Atanasio Cabañas, tenía que venir a la zona de la cordillera, probablemente Cacupé. Entonces, necesitabas reunir gran cantidad de hombres para toda esa movilización y no había noticias de esa movilización. No había tiempo de avisarle a Yegros qué es lo que estaba pasando aquí, porque era cada 3 días. Vos llegabas en 3 días allá, no es como hoy en día. Entonces, los muchachos toman la decisión de
lo que había que hacer era primero evitar caer ellos mismos arrestados, porque Velasco ya sabía de la conspiración, y segundo evitar que Abreu se vaya, porque si Abreu se iba a ir a traer los refuerzos. Entonces todo eso aceleró el evento del 14 y 15 de mayo. Yegros estaba en el sur. ¿A él Sí. lo mandan en el sur tiempo antes o cómo él va destinado al sur del país? Cuando terminan las invasiones porteñas, luego de la derrota de los porteños, ya lo envía Velasco. Le veía como un peligro porque había tres principales oficiales dentro de lo que era el ejército colonial paraguayo. Cabañas, Gamarra y Yegros. Pero Cabañas era porteñista, se volvió porteñista por el camino. Entonces no se iba a meter en el problema en esta cuestión de planificar echarle a Velasco. Y Gamarra, como les dije, era españolista. Entonces Yegros era el único que tenía ascendencia sobre tropa, había combatido los dos eventos, ya tenía experiencia en combate y que sí tenía una postura más independentista. Evidentemente eso Velasco lo sabía, entonces lo dejó bien lejos. No le sacó al ejército, no, le dejó allá. Porque en serio, llegar en aquella época de desencarnación era 3 días. A él le tomó 3 días cuando se entera del tema de que sabía que aquí había ganado el golpe. En 3 días llega. Era el oficial de más alto rango, pero Juan Caballero, el único que queda acá. Por Que eso queda acá, él- capitán, era un capitán. Sí, era el más de más alto rango dentro de los que querían ser independientes. Claro, porque estaba Gamarra, que era tenido un rango superior, pero de los que querían ser independientes, Pedro Juan Caballero era el de mayor. Por eso siempre hablo de una operación militar. Esto fue una operación militar. Sí, había civiles complotados, pero no tienen participación. Después entran los civiles, ahí es que lo traen a Francia y se comienza a constituir el primer gobierno. Pero la noche del 14 y 15 de mayo fue una operación militar. O sea, eso es lo que permitió ese movimiento de tropa, de la artillería. Y la coordinación, La maniobra, porque la todo. planificación militar pues, incluye eso. No siempre sale como uno planifica, pero Sí. en este caso salió bien. Perfecto. Bastante interesante, profe, esta parte. Vamos a un corte y luego retornamos porque esto da mucho para hablar y sobre todo estamos entendiendo una lógica militar y sobre todo que no se salió de un solo lugar, sino que de varios lugares. Así que vamos a un corte y luego continuamos conversando aquí sobre nuestra independencia. Y continuamos aquí en la plaza donde hace más de 200 años se dio todo. Acá estaba la casa del gobernador, un poco más allá del cuartel, tenemos hoy día el cabildo, tenemos lo que fue el colegio militar y seguimos con el profesor Fabián Chamorro, experto de historia, por supuesto, compartiendo su conocimiento, iluminándonos un poquitito. Y en este caso, profe, en este lugar se tomó la plaza, Sí. se rodeó la artillería, nos hablaste que tenía el gobernador un grupo Una muy escolta pequeño reducida. para su custodia, pero como conversábamos con el profe Julián también, ¿qué habrá pasado por la cabeza del gobernador? Ver este movimiento a su alrededor y también que, como nos dijiste, habrá esperado la reacción de sus paisanos que no se movieron. Es que yo creo que hasta el final pensó eso. Y también dentro de dentro de su cabeza habrá dicho, bueno, me voy a rendir ahora, pero esto va a cambiar. Que de hecho, él siguió conversando con Abreu. Él no le cortaba la comunicación enseguida. Cuando se crea el primer gobierno al día siguiente, que fue el triunvirato, lo que pasa es que el que más o menos entendía qué tipo de gobierno, cómo se podía organizar el Estado paraguayo, era Francia. Y primero había que desactivar alguna reacción de los españoles que vivían en Asunción. Y se crea el triunvirato con 2 españoles. Uno afín absolutamente a la causa de los patriotas porque ya venía hablando con ellos desde Paraguarita Guarí, que era Juan Valeriano Ceballos, un español muy reconocido, muy arraigado ya en Paraguay, hijos paraguayos. Entonces él rápidamente adhirió a los patriotas y el otro era Velasco. Era una persona de confianza. De confianza, pura fidelidad a Fernando VII, que era normal, todos lo hicieron. Le llamamos después la máscara de Fernando VII, donde los muchachos juraban fidelidad, pero lo que estaban haciendo era consolidar su proceso de independencia. Y eso también se hizo en Paraguay. O sea, se hizo por una cuestión práctica. No se sabía cuál podía ser realmente la reacción de los españoles. Y
él siguió en contacto con Abreu. Justamente por eso que se tiene que disolver ese gobierno hasta que se crea el primer Congreso paraguayo donde se establece la Junta Superior Gubernativa. Pero él ya cae preso un mes después, porque seguía él en contacto con los portugueses. Él a toda costa quería que venga esa unidad. Es que es en serio, pensando en lo que era Asunción en aquella época, la cantidad de armas que tenía, no sé si iba a caer Asunción, pero iba a haber un evento, una guerra, una especie de guerra civil podía ocurrir, porque probablemente muchos españoles que estaban todavía con la sangre en los ojos, que eran comerciantes importantes, que eran parte del cabildo, se pudieron haber unido a eso. Pero estamos hablando de conjeturas, no sabemos. Claro, claro. Pero él siguió, hasta el final no perdió la esperanza de... O sea, que Yuquepe seguía. Sí, seguía, hasta que le tuvieron que aislar. O sea, estuvo preso un tiempo y cuando la Junta Superior Gubernativa se consolidó, ahí le soltaron y él creo que ya dijo, terminó aquí, ya no, más allá no puedo. Y se resignó y él se quedó a vivir acá. Entiendo. Profesor, entonces nosotros podemos de repente llegar a conjeturar de que la oferta de que él acepte 2 personas que le controlen, porque sí, eso era, digamos, como que se dice, una salida que él veía para poder continuar esa tratativa, porque al final le cuentan, uno se preguntaría, ¿y por qué no le dicen, no, sabes que vos vas a ser totalmente apartado? No, porque es que había muchos españoles en Asunción y eso era un problema. Había que desactivar cualquier planificación que puedan hacer, cualquier movilización que puedan hacer. Entonces había que tenerlos cerca a Velasco para ver qué pasaba. Y Francia fue el que entendió eso. Hay que reconocer. En el bloque anterior con la doctora Marimonte estuvimos hablando un poquito de quiénes fueron nuestros próceres, ¿verdad? Pero nos quedó pendiente una figura clave, que es el gobernador, sí, ¿no? Y acá pasa, yo creo que una curiosidad, porque después de que él es apartado, lo más quizá natural hubiese sido que él quiera huir de la provincia. O que lo saquen. ¿Verdad? Y él al final, los últimos registros que tenemos es que termina muriendo acá. Muere acá. ¿Qué fue lo que, digamos, pasó con su figura? Y era una persona respetada. ¿Sabes por qué? Porque él fue un héroe durante las invasiones inglesas. Él fue el segundo oficial más importante de defensa de Montevideo y Buenos Aires en la segunda invasión, que fue la invasión más prolongada, más sostenida. Era un héroe. Él estuvo un año viviendo en Buenos Aires porque le dieron el cargo que tenía, era el segundo cargo militar más importante en toda lo que se llama el Virreinato de Río de la Plata. Entonces era una persona respetada. Después fue perdiendo prestigio después de Paraguarí. Hay que contar que en Paraguarí él huyó cuando justamente los porteños avanzaron. Pero el prestigio pues, no se termina perdiendo nunca del todo. Ese es el político hoy en día que hoy cae, pero le deja otra vez encumbrado dentro de un año. Y ese era Velasco. Entonces él vivía como acá, también tenía su familia ya paraguaya, o sea, tenía parte de su familia paraguaya. Tenía propiedades, o sea, ¿para qué se va a ir si vivía bien aquí? Realmente nadie lo molestó. Él termina muriendo en un incidente muy triste donde Francia ordena el apresamiento de todos los españoles y extranjeros porque había un conflicto justamente creo con Santa Fe o con una de las provincias cercanas a Paraguay, Corrientes. Y justamente un día de frío, ellos al aire libre, no es que había cárceles. Estaban al aire libre, él contrajo una enfermedad respiratoria y terminó muriendo por eso. Pero la decisión de él fue quedarse y nadie le dijo no. Entiendo. Ahora, nosotros hoy en día tenemos la portabilidad como una opción para pasar de una operadora a otra operadora. Sí, así es. Antes nosotros éramos quizá vasallos del rey español, nos considerábamos un poquito español. ¿Cuándo comenzamos a, de alguna forma, sentirnos paraguayos, diferenciándonos de todo el resto? Yo creo que sí, del paraguayo del momento del mestizaje y del guaraní, o sea, el idioma guaraní, ya se sintió diferente. Por eso es que justamente cuando Buenos Aires trata de incluir a Paraguay dentro de esa nueva entidad territorial que estaba creando, los paraguayos dicen, no, nosotros no somos ustedes. O sea, estamos hoy por una cuestión circunstancial de España dentro del territorio, pero nosotros somos diferentes. O sea, yo creo que esa identidad incipiente por lo menos ya existía.
el que consolida definitivamente nuestra identidad, que ya no había ni españolistas ni porteñistas, fue con Francia. Francia cierra el país, endurece las cuestiones justamente con los extranjeros. Los extranjeros ya no pueden casarse entre ellos, tienen que casarse con paraguayas o paraguayos. Entonces va desapareciendo lentamente esa élite criolla que tenía todavía un sentido, no sé si fuerte o pequeño de identidad con España. Podemos hablar del paraguayo con paraguayo a partir de Francia, o sea, a partir de la muerte de Francia, pero había una identidad incipiente que estaba muy marcado por el tema del idioma sobre todo. Hay que decirle a la gente que en Paraguay los que hablaban castellano eran la élite nada más. El campesino paraguayo, que era el 99% de los paraguayos, hasta que viene Asunción era campesino. Asunción terminaba en Independencia Nacional. Después vos tenías tu chacra. Entonces vivías del campo, vivías de lo que vos producías. Ese hablaba guaraní. Cultivo familiar, vamos a decir. Cultivo familiar. Entonces el guaraní es uno de los principales elementos que hace que nuestra identidad se mantenga en esta región y no pretenda unirse a otra entidad territorial. ¿Cómo nos ha unido el guaraní entonces de la independencia, la guerra contra la Triple Alianza, la propia guerra del Chaco? ¿Cómo el guaraní estuvo tan presente, profe? Siempre. El guaraní es nuestro elemento identitario más fuerte. Es más, con el tiempo está pasando algo que las costumbres se van mezclando, o sea, las tradiciones. Nosotros le llamamos chipaguazú, los argentinos le llaman choclotorta. Bueno, pero tiene que ver justamente con esa mezcla de productos que vamos allá, vienen aquí. Sin embargo, nuestro guaraní va a seguir siendo nuestro. Y yo creo que por eso tenemos que cuidarlo, porque va a ser el elemento que probablemente en 100 años siga marcando que nosotros somos paraguayos. Porque después muchas cosas ya vamos a compartir absolutamente rasgos culturales, porque estamos hiperconectados hoy. Así mismo, así mismo. Se consuma el golpe. Sí. Pero el triunvirato se conforma al día siguiente. Así es. ¿Por qué eso? ¿Por qué no había nombres ya para? Sí, porque yo creo que le sorprendió hasta a Francia la decisión de ejecutar el golpe de esa noche. Evidentemente es uno de los civiles implicados, donde estaba Fernando Lamora, Mariano Antonio Mola, estaban los sacerdotes, Fray Caballero, que es justamente el tío de Francia, o sea, Agustín Mola, muchos próceres civiles o religiosos estaban implicados, pero no sabían de la decisión que había tomado Pedro Juan Caballero. No había pues forma de la correspondencia rápida. No había un grupo de WhatsApp para avisar. No había un grupo de WhatsApp y no es que podías enviar nomás un caballo a toda bala porque todo llamaba la atención. Entonces le sorprendió y había que traerle a los civiles para ver qué hacíamos. Porque el militar le daba la cabeza para una operación militar, pero después, o sea, ¿qué creaba? Un protectorado militar. No se podía en esa época. Era todo muy complejo entender qué es lo que iba a empezar un proceso de independencia. Lo traen a Francia. Francia vivía en Trinidad. Oye, vos llegás en minutos. Llegar a aquella época a caballo, no había tren, nada. Tenía su tiempo. O sea, entre que se fueron a avisarle y que llegó, se pasaron 10 horas por lo menos. Y por eso es que se tuvo que tardar al otro día para que se organice el gobierno. Y evidentemente Francia fue el que tomó la batuta. Francia ya tenía mucha edad para esa época. 45 años creo que. Y entonces, en esa época, 45 años ya era un Caraiguazú. Por eso el término de Caraiguazú. Hoy en día, una de 70 veces no es Caraiguazú todavía. Entonces, él lo traen y creo que él es el que comienza a organizar el nuevo Estado paraguayo. Y Fulgencio Yegros llega días después, como mencionaste, y le consideran el héroe al final. Es que él es el padre de la Revolución Paraguaya, el que tenía el contacto con los próceres que tomó la decisión de venir a ejecutar la operación. Al que le respondían era realmente a Yegros. Yegros era su comandante, héroe de infinidad de batallas. Él peleó las invasiones inglesas, peleó las batallas que hubo con los guaycurúes en el norte, con los portugueses en Coimbra. O sea, una persona con muchísima descendencia sobre tropas, muy respetado por los oficiales paraguayos, y era el padre de la revolución. Hay que decirlo, una cosa es quien consolida el Estado paraguayo, quien organiza el Estado paraguayo, que es Francia.
pero el que organizó este grupo que terminó haciendo el golpe fue Yegros. Por eso que fue recibido con 21 cañonazos, replique de campanas. O sea, él fue recibido como héroe, porque era el padre de la cuestión militar que ocurrió en Asunción. Y por eso le dan entonces la presidencia del primer gobierno real constituido. Sí, que es la presidencia de la Junta Superior Gubernativa, la tuvo Yegros. Y porque Francia era vocal. Y Yegros, pues, todo eso que dije, la ascendencia, el héroe militar, el tipo que se animó a organizar esto, porque los oficiales mayores que él no estaban con los próceres, que justamente fue Cabañas y Gamarra. Por eso Cabañas y Gamarra son próceres desde el Bicentenario, porque era como darles un reconocimiento por lo que ellos habían hecho en Paraguarí y Tacuarí, pero realmente ellos no querían, no se involucraron en esto. Es más, Gamarra estuvo en contra de esto. Profe, es como que le damos más visibilidad a Pedro Juan, Sí. doctor Francia, pero a veces nos olvidamos de Yegros y profundizando en la historia vemos, pero Yegros acá el comandante. Sí, Yegros fue la figura principal Yegros fue la figura principal militar de todo este evento. Y después su disputa con Francia lo termina ganando Francia, porque Francia tenía otra cabeza. Francia rápidamente, sin ser militar, tuvo su cuerpo de militares afines a él. No sé cómo habrá intrigado muchísimo, que generalmente los políticos hacen eso. Bueno, él tenía alma de político y Yegros no. Entonces Yegros perdió tanto el poder que en 3 años él ya estaba recluido en su casa en su estancia. Y después él viene solamente porque Francia lo trae justamente por el complot de 1820, pero él desaparece de la escena política. No que 1815, el primer año de la dictadura de Francia, él ya desaparece de la escena política. ¿Cuánto tiempo duró? De 1811 a 1815. ¿Y en Asunción cuál era la valoración de la población hacia Yegros? Porque hacia Francia se le respetaba el Caraiguazú, la persona intelectualmente formada, pero a este oficial sabemos que tenía un respeto de su tropa, pero el resto de la población Sí, ¿cómo le también, veía? muy respetado. Un apellido muy tradicional, terrateniente, o sea, mucha ascendencia en la sociedad. Se casó con una mujer también muy importante de la sociedad, que se vinculó a las hermanas Esperati, no las educadoras, estas son tías de la educadora. Entonces él era un personaje también respetado, pero nuevamente el que movió los hilos políticos fue Francia. Y ahí no pasa por a quién le quiera más la población, sino a quién sabe quedarse en el poder. Y Francia mostró que él podía hacerlo. Comprendo. Profesor, ¿nos puede dar una valoración, ¿verdad? Para hoy que nosotros estamos recordando 215 años de independencia? ¿Cómo la gente o a qué elementos de esta gesta la gente se tiene que identificar? Porque a veces pues, se habla mucho de que estamos en tiempos de poco patriotismo, ¿verdad? Y yo creo que es cierto que tenemos las guerras donde masivamente el pueblo demostró esto, quizás algo un poco más pequeño, pero había mucha juventud entre la gente que lo llevó adelante. ¿Qué sería ese elemento que hay que rescatar, ¿verdad? ¿Y qué mensaje para la gente? La verdad que son varios elementos. Primero, que la gente entienda el concepto de independencia. Hoy nosotros nos damos cuenta porque ya nacimos absolutamente libres. Hoy tenemos una serie de legislaciones que nos protegen, que nos dan derechos, que nos dan obligaciones también. Pero primero entender el concepto de la libertad, lo que implica eso. Y después también valorar a justamente gente joven que se animó a tomar una decisión. En una época donde a veces los jóvenes están en... Yo no estoy criticando este tiempo, pero algo que me pasa mucho es, y viendo las crónicas, gracias a la historia, es que siempre los padres tuvieron una visión catastrófica de la generación de sus hijos. Y eso pasó siempre. Mi abuelo tenía ese concepto de la generación de mi papá y así fue siempre. Entonces yo no estoy criticando el tiempo actual, pero sería bueno que desde el sistema educativo, desde ustedes que son comunicadores, podamos marcarles a los jóvenes un poquitito esta cuestión de miren qué jóvenes que eran y miren esta decisión que tomaron. No para que ellos tomen una unidad militar, pero para que se puedan preparar mejor, que sean emprendedores. O sea, todo esto te puede servir de espejo, el pasado puede servir de espejo para proyectar el futuro también.
Excelente, excelente. Le agradecemos al profesor el tiempo. Muchísimas gracias, profe, por iluminarnos y nos dejaste con un espíritu patriota, pero... A mí me dijeron que me iban a invitar al desayuno y yo pensé ahí. No hay problema. Vamos, No, cerquita. no, gracias a ustedes por el espacio importante de hablar siempre de esta cuestión y más de nuestra independencia nacional. Muchas gracias. Gracias a vos, profesor. Hugo, Nos vamos. y a la audiencia yo les quiero invitar a la vuelta de la pausa. Acá atrás tenemos el Cabildo de Asunción. Y bueno, todavía esto no termina, este especial de la Mega, entonces aguarden un chiquitito. Hugo, promesa del bloque anterior, entrar aquí en el Cabildo para encontrarnos con una persona que también sabe mucho sobre historia y que nos va a hablar un poquito de qué es lo que ocurre después de consumado el golpe del 14 y 15 de mayo. ¿Te parece? Entramos, profe. Entramos, vamos. Bien, estamos acá en una de las salas, creo que más representativas de la historia local. Hugo, dentro del Cabildo tenemos la maqueta de cómo es la Asunción de antaño y le encontramos a nuestro querido profesor. El profesor es general en situación de retiro, doctor en historia, Hugo Mendoza. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este especial de la Media Cadena. Profesor, en los bloques anteriores estuvimos hablando un poquito de este proceso de independencia, hemos visto los detalles de cómo fue ese 14-15 de mayo, pero algo muy claro para nosotros es que arranca un proceso independiente que el primer gobierno, nosotros lo conocemos como triunvirato, pero no fue elegido en ese día del golpe, sino que se decidió quiénes iban a ser los integrantes al día siguiente. La pregunta clave es ¿por qué no había nombres claros al momento del golpe de estos diputados adjuntos? Y por sobre todo, ¿qué tenían en mente ellos hacer para el Paraguay? ¿Por qué el gobernador estaba ahí? El golpe no estaba previsto para el 14 y 15 de mayo. Es decir, que el golpe se había planificado para el 25 de mayo, que coincidía un año después del golpe que ocurrió en Buenos Aires, ¿no? Pero tuvieron que adelantar por la llegada de Abreu, ¿no? Abreu llega, hay una reunión en el Cabildo donde se aceptan las condiciones de Abreu. Las condiciones era que tenía que Paraguay adherirse a Carlota Joaquina y ellos tenían que enviar tropas acá a Paraguay para ocupar. Entonces eso no estuvo de acuerdo, pero Juan Caballero y la gente que estaba conspirando, porque Yegro, el que tenía que encabezar el gobierno, no estaba en Asunción, estaba en Misiones, estaba en Itapúa, específicamente más al sur, ¿no? Entonces, por eso es que es un poco improvisada la conformación del gobierno. Ahora, el triunvirato desde un comienzo estuvo claro que es un gobierno provisorio nada más, para después que el pueblo paraguayo reunió en Congreso, cosa que ocurrió el 17 de junio, pueda elegir qué forma de gobierno. Porque esta es la teoría de la retroversión, ¿verdad? La teoría de la retroversión, según Vitoria, ¿verdad? Francisco de Vitoria, era que el poder no recaía en el rey directamente, sino recaía en el pueblo, y el pueblo le cedía ese poder al rey. Cuando el rey ya no podía gobernar, el poder volvía al pueblo, y el pueblo tenía que elegir qué forma de gobierno quería. Y Fernando VII estaba preso en Fontainebleau, en Francia, ¿verdad? Entonces él ya no gobernaba. Entonces esa teoría de la retroversión decía de que, y eso está en la nota del 20 de julio, de que el poder vuelve al pueblo y que el pueblo tiene que elegir qué forma de gobierno quiere en adelante. O sea, que nosotros podemos decir que aquellos que realmente consumaron el golpe, y digo esto porque previamente estuvimos hablando de esos conatos subversivos que se dieron antes de mayo de 1811, ¿tenían una idea de independencia realmente, de cortar lazos con España? No había una idea de independencia.
así absoluta porque le volvieron a jurar fidelidad por tercera vez, ya a Fernando VII. Pero, ¿cuál es la diferencia, verdad? ¿Por qué no hay una continuidad de eso? Porque en Paraguay nunca hubo un triunvirato. Es la primera vez que se le agrega algo para gobernar dos personas dentro de esa cúpula gubernativa, ¿verdad? Nunca ocurrió eso. Se dice falsamente que en la revolución de los comuneros hubo un pero en realidad Vareiro era un alcalde nomás, fue elegido alcalde nomás, el alcalde era el que dirigía el cabildo. Es decir, el cabildo siguió funcionando normalmente. Pero en la época de Francia, en la época de la independencia, mejor dicho, el cabildo era españolista. En cambio, en la revolución comunera era formado por mestizos paraguayos, ¿no? En cambio, hubo una inmigración a final de la colonia española y esos españoles acapararon todos los cargos del cabildo. Entonces el cabildo era el enemigo de la revolución, ¿no? Pero había que compaginar estas cuestiones para que pudiese salir adelante este gobierno. Por eso se le elige a Ceballos, que era español, ¿verdad? Pero partidario de los paraguayos. En este caso, muchos pensamos todavía de que era un gobierno ya ideado, establecido, quizás por el desconocimiento general, pero en este caso al gobernador le entregan dos coayudantes, dos personas. ¿Cómo era esa situación? El gobernador seguía siendo gobernador, pero con dos diputados que iban a ayudarle, a asistirle. Usted habla de provisional, pero él seguía siendo gobernador general. Sí, el ultimátum de Caballero es que tenía que gobernar con dos diputados, dos delegados del cuartel, decía el comunicado, ¿verdad? Y Francia fue elegido a último momento por recomendación de Bogarín, ¿verdad? Que eran todos parientes, ¿verdad? Bogarín era pariente de Caballero y también era pariente de Francia, y Francia y Caballero también eran parientes, ¿verdad? Entonces por eso se le incorpora. Pero Francia tenía una preparación mucho mejor que los otros. Eso le sirvió también. Ese es su, vamos a decir, su bagaje intelectual, porque él no tenía ninguna nobleza tampoco, ¿verdad? Entonces ese era su capital intelectual de conocimiento, es lo que le ayudó a Francia a llegar a esta instancia, ya que no había otra persona que tuviese su preparación, especialmente para manejar las relaciones exteriores, porque ese era un déficit importante que teníamos acá en la colonia. Considerando esta preparación de doctor Francia, el resto general tenía una idea de lo que estaban haciendo, sabían que en otros lugares también ya estaban teniendo esto, quizás alguno de ellos conocía la experiencia de Buenos Aires, pero ¿había otra persona que podría entender esto a diferencia de Francia? La experiencia de Buenos Aires no era muy conocida acá, ¿verdad? Lo que ellos no querían era que los brasileros, los portugueses, se hiciesen cargo del gobierno del Paraguay. Eso fue, porque ni siquiera el proceso se dio cuando se le derrotó a Belgrano. No hubo todavía una decisión importante. El momento que llega acá, que llega a Itapúa, el delegado del gobernador de Río Grande do Sul, a partir de ahí comienza un rápido cambio, un proceso que podríamos llamarlo revolucionario, ¿verdad? Abreu llega y después él se reúne en el cabildo y el cabildo realista acepta todas sus condiciones, ¿no? Entonces por eso se produce el golpe del 14, se adelanta el golpe, ¿no? Profesor, hablamos de las tres figuras que estaban en ese triunvirato, ¿verdad? El gobernador y los dos diputados adjuntos, Ceballos y Yegros. La relación que había entre ellos, ¿cuál fue? Porque al final de cuentas el objetivo era poder consumar un congreso que se reúne en junio, ¿verdad? Y entre ese 16 de mayo que se conforma este triunvirato hasta que se reúne el congreso, ¿cómo fue la relación entre estos, digamos, dos sectores antagonistas? Porque parece que no es un grupo, digamos, unido. Es de confianza, ¿verdad? Porque el 9 de junio ya es destituido Velasco, ¿verdad? Del triunvirato. Entonces quedan con dos nomás, ¿no? Pero ya el Congreso está cerca, ¿no? Entonces se lo destituye porque la justificación de la destitución de Velasco, el que estaba negociando, seguía negociando
con los portugueses, con la complicidad del cabildo. Porque el cabildo sí era realista, ¿no? Entonces, por eso se le deja de lado al cabildo. Y el Congreso hacen solamente los paraguayos. Y Francia en un determinado momento no les permite a estos españoles participar de ese Congreso, ¿verdad? No le da le anula la representación. General, ¿qué era el cabildo? Expliquémosle también a la gente que pueda entender, porque cabildo, hoy hablamos del edificio que fue alguna vez nuestro Congreso, pero esa figura del cabildo, ¿qué representaba en esa época cuando nos remontamos a 1800 y tanto? Bueno, estamos ahora en el cabildo, estamos dentro del cabildo. El cabildo es una institución que viene de Castilla, ¿verdad? No se llamaba cabildo, se llamaba consejo, ¿verdad? Pero acá se llamaba cabildo secular porque existía el cabildo eclesiástico también, que era el que gobernaba la iglesia. Bueno, esta institución se trasladó a América. Y en Paraguay ya Irala habilita el cabildo. Y este cabildo siempre estuvo dominado por los mestizos, por los mancebos de la tierra, ¿no? Hasta la revolución comunera, que va de 1721 a 1735. Entonces, a partir de ahí, que es derrotada la revolución comunera, los paraguayos son apartados del cabildo. Se les da tierra, después se elimina la encomienda, por ejemplo, que también es otra institución que viene de España, ¿verdad? Colonial, que se le daba indios a un español, ¿verdad? Que en realidad no eran españoles, sino eran también paraguayos para que trabajasen en una situación de servidumbre, no de esclavitud como dicen algunos, sino en servidumbre medieval, ¿verdad? Los siervos medievales eran los indios. Y este cabildo, los paraguayos son reemplazados por esta última inmigración que llega más o menos 1790, porque en 1780 se habla de la libertad de comercio, ¿verdad? Carlos III decreta la libertad, pero la libertad de comercio no era para los americanos. La libertad de comercio era solamente para los españoles. Por eso que viene esa inmigración a hacerse cargo de todo lo... Y se casan también con paraguayas, ¿verdad? Van conformando una especie de élite que Francia se va a encargar de desmontar, de destruir, ¿verdad? Entonces, esa preeminencia, ¿verdad? Después que el cabildo haya sido manejado por los paraguayos, pasa a manos de los españoles. Y otra es la política de Galvez. Galvez era el ministro de Indias y él determinó de que todos los cargos tenían que ser para los españoles, no para los americanos. Y en ese afán de centralización de los Borbones, porque anteriormente la dinastía anterior, que era los Austrias o los Habsburgos, ellos daban libertad, ¿verdad? Descentralizar, pero la obsesión de los Borbones es la centralización. Entonces eso generó mucho descontento. La revolución de los comuneros ya es respuesta a ese intento de centralización. Pero la herida siguió sangrando, no es que se cerró la herida, siguió sangrando, y en el momento que Napoleón invade España, ahí es el momento para que se produzca ese proceso emancipador, porque ya, como digo, el rey estaba preso. Y el hermano Napoleón nunca fue aceptado como rey de España. Por eso es que también cuando nosotros estudiamos nuestra independencia, toda esa situación de los comuneros, del cabildo, se utiliza como un antecedente, ¿verdad? Excelente, qué lindo. Hugo, profesor, hagamos una pausa, ¿verdad? Con el permiso también de la audiencia, y en breve continuamos esta conversación para ver un poquito qué fue lo que pasó también una vez que llegamos a ese congreso del año 1811. Continuamos con este bloque desde este repaso histórico del 14 y 15 de mayo. Continuamos con el profesor, el general Hugo Mendoza. Y general, estamos en el Cabildo, que fue también el Congreso paraguayo, pero tanto hablamos de Cabildo. ¿Este era el Cabildo de que nos comentabas de aquel entonces, de 1811?
o hablamos de otro cabildo y no del que hoy conocemos como cabildo? Bueno, el edificio existió ya desde 1600 más o menos, ¿verdad? En el mismo lugar. Solo que ahora el edificio no era el original. Ese fue empezado a construir o a modificar, mejor dicho, por Francia y terminado por López y funcionó como casa de gobierno. Nosotros pensamos que el Palacio de López es la casa de gobierno. Eso fue recién fines del siglo XIX. Estamos comienzo de ese siglo y la casa de gobierno era esta. Y también estaba la casa de los gobernadores, ¿verdad? Y la casa de los gobernadores fue echada, fue destruida con motivo del primer centenario porque decía que era el símbolo de la opresión. Pero ¿cómo va a ser el símbolo de la opresión si gobernó Francia y gobernó Carlos Antonio López en ese lugar? No, es un símbolo de opresión. Yo creo que es un error histórico muy... ¿Se ubicaba en zona de la plaza? Sí, ahí en la plaza que ahora es, ahí está el monumento ahí que hizo Bullari, ¿verdad? Esa es la casa de los gobernadores, que es un crimen patrimonial, eso de haber echado por tierra este edificio histórico, ¿verdad? Entonces, siempre la ubicación se dirigió en esta zona, ya cercana al río, cercana a la casa de los gobernadores, pero era otra construcción general. Era otra construcción más precaria, como la catedral. Bueno, la catedral se tuvo que edificar varias veces porque tuvo la última edificación de la catedral es también de la época de Carlos Antonio López, ¿no? Esto no era así en la época de la independencia. Pero el gobierno los edificios del gobierno siempre estuvieron en esta zona, Alrededor de la plaza. Bueno, este monumento, por ejemplo, se hizo recién después de la Guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Entonces, más o menos recrea esta zona, ¿verdad? Pero el cabildo era el centro del gobierno de la provincia, porque ahí estuvieron mucho tiempo los paraguayos representando el único lugar donde podían participar los paraguayos. También Francia fue miembro del cabildo. Y era presidido por el gobernador, Sí. en nuestro caso. Era presidido el gobernador, pero para casos muy específicos, ¿no? Generalmente eran los alcaldes los que presidían el cabildo, alcalde de primer voto y alcalde de segundo voto. ¿Tenían algún tipo de atribución el cabildo general? Y el cabildo era el que gobernaba prácticamente la provincia. Muchos piensan que el cabildo era una institución municipal. No. El cabildo, la jurisdicción de este cabildo era 100 leguas a la redonda. Es decir, 500 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Era la jurisdicción del cabildo de Asunción y este era el cabildo principal. Él mandaba a través por los otros cabildos. Estaba por encima de los otros cabildos que existieron tanto en Concepción, en Villarrica, en Pilar. Este era el que daba las directivas principales. Por eso, para ciertos casos que ellos consideraban cuestiones de Estado, estaba presidida por el gobernador. Ahora, por los casos así, más así burocráticos, todo eso, manejaba los alcaldes de primero y segundo voto. ¿Cuál era la percepción que se tenía en ese entonces de este gobernador? ¿Era un gobernador querido, un gobernador que era un poco indiferente, conflictivo con la gente? ¿Qué se sabe de esto, profesor? Velasco era un gobernador popular entre la gente, era muy apreciado, ¿verdad? Pero en el momento de la batalla de Tacuarí, huye de la batalla, ¿verdad? Y vienen acá a Asunción y dicen que perdieron la batalla y que estos mismos que yo hablé de estos migrantes españoles que vinieron de España, empezaron a cargar los buques para huir a Montevideo. Y el pueblo veía eso. Y ahí perdieron todo su prestigio, perdieron toda su fama, quedaron con mala fama, ¿verdad? Y por eso también después fueron, como dije, se tomó medidas muy duras, tomó Francia. Primero no le hizo participar en el Congreso y segundo le prohibió casarse entre ellos, ¿verdad? Para destruir un poco esa élite y por último le confiscó sus bienes, ¿verdad? Profesor, retomando un poquito la línea de tiempo de esta historia, comentó que al momento en el cual se consumó el golpe realmente no había una idea muy clara de qué es lo que se quería hacer, pero nosotros tenemos un trajinar
del Congreso de junio de 1811 y el Congreso de 1813, donde, digamos, hay un cambio importante que es, decidimos ser una república. ¿Qué es lo que pasó primero en ese Congreso de 1811 y cómo es que llegamos a decidir que queremos realmente ser independientes? Porque alcanzamos independencia, pero algunos ponen en duda, ¿verdad? Si realmente nosotros no tendríamos que estar festejando los acontecimientos del año 1813 cuando se decide la República. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Bueno, algunos dicen que Francia era el único paraguayo, que el resto estaba a favor de la unión con Buenos Aires. Pero Francia ya en 1810, cuando ocurre la Revolución de Independencia de Argentina, que es totalmente legítimo el poder que quería ejercer Buenos Aires sobre el Río de la Plata, porque el rey Fernando VII nunca delegó su mano. La gente nomás se tomaron esa atribución de crear junta de gobierno, ¿verdad?, en nombre de Fernando VII, pero él nunca delegó el mando, nunca dijo, nunca salió de su boca, yo delego el mando en tal junta. Y Buenos Aires se toma eso y dicen, nosotros tenemos la delegación del rey, por lo tanto tenemos autoridad para mandar. Y fracasaron, ¿verdad? Entonces, acá la cuestión es que Francia, como dije, tenía esa política de independencia de no someternos a Buenos Aires. Entonces, primero le anuló a estos españoles y después, en el 13 ya se proclama la República, ¿no? Ya no somos una provincia. En el 11 somos todavía una provincia. Paraguay es llamado todavía provincia, ¿verdad? A partir del 13 Francia ya no permite que nadie le trate al Paraguay de provincia. Y después él se consolida en el mando en la dictadura temporal en el 14 y la dictadura perpetua en el 16. Entonces él sigue su política, ¿verdad?, ya hasta su muerte, el año 40, de mantener la independencia y la soberanía del Paraguay. Pero, profe, usted habla de Francia, pero hablamos de congresos con multitud. ¿Quiere decir que había un apoyo a esa idea, digamos, de paulatinamente ir separándose de Buenos Aires, o no? La idea era que Paraguay era la cabeza del Río de la Plata. Fue el primer sitio donde se estableció la gobernación del Río de la Plata como provincia gigante de India. En 1717 se divide la provincia, ¿verdad? Queda Buenos Aires y queda la provincia del Paraguay o Guairá. Y Paraguay, Asunción, que era altiva, nunca se quiso someter a Buenos Aires. Entonces no nos íbamos a someter nunca a Buenos Aires si no fuese por la fuerza. Y nosotros rechazamos esa invasión porteña, ¿verdad? El Paraguay no se iba a someter nunca. Conste que en este Congreso del 17 se estableció de que un delegado iba a asistir al Congreso que iba a llamar Buenos Aires, ¿verdad? Y justo se le nombró a Francia. Y Francia nunca se fue. Francia no tenía ninguna intención de participar en ese Congreso. Y nuestro proceso va hasta 1842, incluso hasta el 52, donde Buenos Aires reconoce nuestra independencia. Si nosotros estábamos en una situación muy ambigua, ¿no? Pero manifiestamente el gobierno de Francia defendía la independencia y la soberanía de la República. Lo mismo hizo Carlos Antonio López, que ya declaró formalmente la independencia, cosa que no se hizo en los congresos anteriores, y también estableció los símbolos nacionales. Así que ya nosotros éramos ya una nación libre e independiente, solo que teníamos bloqueo de Buenos Aires. ¿Hugo? ¿Alguna preguntita? Al profe le quiero hacer la siguiente consulta. A Francia, ¿cómo la sociedad le veía en ese entonces? Hablamos de un paraguayo que fue a estudiar en Córdoba, si mal no recuerdo, y que era un poco más ilustrado que el resto. ¿Cómo era la concepción que tenían el resto de los paraguayos de Francia? ¿Le respetaban? ¿Cuál era la opinión que tenían sobre el doctor Francia? Bueno, era el cara de Iguazú y era el arandú del gobierno porque, por ejemplo, a él se le encargó la negociación con Belgrano sobre el tratado de amistad con la Argentina en 1812, ¿no? La Junta él había retirado la Junta, lo tuvo que volver a llamar porque nadie quería negociar con Belgrano, ¿no? Entonces, por eso digo, para las relaciones exteriores era la persona más indicada. Pero ante su gobierno, Francia
cuando no había necesidad de recaudar impuestos, él bajaba los impuestos. Él no, por eso el pueblo lo quería, porque él no le cobraba impuestos, así, él sencillamente daba por terminado ciertos impuestos que él no consideraba que sean necesarios. Entonces, por eso era querido por el pueblo, por los campesinos, aparte que le repartía tierras, ¿verdad? Es decir, no es que le daban propiedad, sino le daba en alquiler, ¿verdad? Las tierras. Entonces todo el mundo podía trabajar tranquilo, sin problema. Justamente el grupo de la élite, estos que eran los paraguayos también, era lo que conspiraron contra él en el año 20. Y ahí tomó medidas muy duras contra ellos, ¿verdad? Pero particularmente otra conspiración en su gobierno no desconocemos, no hubo ninguna conspiración, ¿verdad? La historiografía paraguaya no registra otra conspiración que haya habido contra Francia. Si había descontento, hubiese habido. Y esta conspiración no es que se impulsa de adentro nomás, sino es impulsada por el propio Artigas, ¿no? Y Artigas después se le da asilo político en el Paraguay. Entonces, por eso es que la gente lo quería a Francia, porque nadie le quiere a alguien que te aumenta los impuestos. Profesor, queremos aprovechar una pregunta al margen. Estamos en un hermoso edificio, nos contó usted recién la historia de por qué le conocemos como Cabildo. Hoy en día es un museo, tiene exquisitas piezas de todo este proceso que nosotros conocemos como Paraguay en la historia. Un mensajito para nuestra audiencia, para que aproveche este 14 y 15 de mayo que estos lugares históricos, la Casa de la Independencia, otros museos van a estar abiertos. ¿Qué tan importante es preservar este patrimonio y por sobre todo venir a mirar y conocer en real, ¿verdad?, lo que viene a ser el Paraguay del pasado? Bueno, y nuestra identidad se preserva a través justamente de una especie de cultura material, ¿verdad? Cosas que nosotros son importantes, porque el valor histórico de los objetos, de los edificios, tiene que ver con que la gente se identifique con él. No es tanto porque sea oro o plata, eso no tiene importancia, sino que la gente se apropie de eso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros recordemos siempre la gesta de independencia, con todos los, vamos a decir, con todos los actos. Todo esto tiene que brillar, ¿verdad?, en esta fecha, una vez al año, ¿verdad? Incluso los argentinos comen locro el día de su independencia. Nosotros no tenemos todavía esa cultura gastronómica de comer algo paraguayo el día de la independencia. Así que falta mucho todavía desarrollar en nuestro país lo que es la fiesta cívica, porque las fiestas religiosas sí son más, vamos a decir, están más arraigadas. Pero la fiesta cívica es importante que se siga promoviendo y que se busque maneras de que la gente se identifique con estas fiestas. Porque yo digo que el desfile militar, por ejemplo, que se haya anulado, no es nada bueno para este objetivo. Comprendo. Y bien, gente, la invitación está hecha. Recuérdense que este 14 y 15 de mayo todo, digamos, el sistema de museos de nuestro país va a estar disponible. Hágase un tiempito, recorra, hay muchas cosas interesantes, muchas cosas que quizás nosotros no conocemos y obviamente, como dijo el profesor, es necesario también que nosotros nos identifiquemos con ese aspecto visual, ¿sí? Profesor, muchísimas gracias por estos bloques que nos permitió para este especial de la Media Cadena. Bueno, a las órdenes, cuando gusten, estamos a disposición y siempre para apoyar los eventos que tengan que ver, para recordar la historia, especialmente para los jóvenes, porque los jóvenes es lo que no saben más historia, creen que solamente la ciencia y la tecnología es lo que se tiene que promover y no la identidad nacional. Profesor, gracias. Hugo, seguimos recorriendo. Por supuesto, así que con todo lo que nos dio el general, tenemos un compromiso grande. Espere en segundos, estamos de vuelta con usted. Y bien, estamos terminando nuestro recorrido. ¿Qué te pareció, Hugo? Excelente, profe, porque aprendimos mucho. Había algunos datos que
desconocíamos totalmente, en tu caso no, pero en el mío sí, y que mucha gente no sabe, porque en el colegio algunas cositas nomás nos enseñan y hemos conversado con personas que profundizaron las fechas, los acontecimientos y sobre todo la relación que tenían unos con otros en cuanto a nuestros próceres de la independencia. No creas, yo también salí muy sorprendido con algunos datos y lo interesante es invitarle a todos los que nos están viendo y que se pueden dar el lujo, aprovechen hoy 14, también el 15, visiten estos lugares que tenemos, que cuentan mucha historia, no solamente sobre esos acontecimientos de la gesta de mayo, sino que tenemos que recordar que son 215 años de vida independiente, muchísima historia ha transcurrido después de esto que estuvimos hoy hablando y bueno, la historia está para ser descubierta. ¿Te parece? Y por supuesto transmitir de generación en generación, como lo hicieron contigo, como lo hicieron conmigo, como vos lo haces hoy en día con tu familia, y que esto continúe porque tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra historia y sobre todo de ser paraguayos. Asimismo, saber de nuestra historia es también saber ser paraguayo. Quédese con esto, quédese con la programación de Mega TV, siempre está interesante y de nuestra parte, hasta una próxima.